Les saludo, máster y compañeras. En esta ocasión yo seré la moderadora del siguiente tema que tocaremos. Cabe recalcar que nosotros somos el equipo número 6. El tema de hoy será los problemas de aplicación a la norma en conflicto. Como sabemos, la determinación del derecho aplicable es el segundo sector clásico del derecho internacional privado. Dice que la estructura de esta norma es tripartita, siendo sus tres elementos los siguientes. El primero, que es un supuesto de hecho, pero tenemos que saber primeramente qué es el supuesto de hecho. Bueno, el supuesto de hecho es la categoría de la que trata la relación jurídica entre las personas que están dentro del conflicto, o podemos también llamarla como las partes. Podemos dar un ejemplo de esto como ser la repartición de unos bienes que estén en conflicto o un contrato de compraventa entre personas de distintos países. Como segundo punto tenemos lo que es un punto de conexión. El punto de conexión. Básicamente viene siendo el elemento que une al supuesto de hecho con la consecuencia jurídica. Es decir, es aquí donde se especifica si realmente el derecho internacional privado es competente para este caso. Por ejemplo, ¿qué se puede encontrar dentro de los puntos de conexión? Aquí podemos encontrar lo que son las nacionalidades de las personas, el lugar donde residen, su domicilio, donde se encuentran los bienes en que tienen en común, entre otros. En tercer punto tenemos lo que es la consecuencia jurídica. Dice que esta es la que resulta del análisis que se le hizo al supuesto de hecho y a los puntos de conexión. Dice que, bueno, aquí podemos decir que es la determinación de qué ley es la que se tomará como la que se aplica en este caso. Ya sea, esto depende de qué caso sea. Por ejemplo, si están dos personas de distintos países, ¿cuál de estas dos legislaciones es la que se aplicará al caso? Para una mejor comprensión, yo daré un ejemplo de un caso práctico bastante corto. Supongamos que una chica de nacionalidad hondureña se casó con un joven suizo aquí en Honduras. Estos al momento del matrimonio decidieron irse a vivir a Inglaterra, donde allá establecieron su domicilio. Supongamos que esto ya pasó hace 15 años. Entonces, ellos se hicieron propietarios de tres inmuebles, uno ubicado en Honduras, el otro ubicado en Suiza y el otro pues en el país de Inglaterra. Aquí, el supuesto de, ahora ellos actualmente decidieron divorciarse. Actualmente ellos creen que su matrimonio ya no puede seguir y decidieron divorciarse. Entonces, para que lo entendamos, les voy a explicar en qué consiste cada uno de los tres elementos anteriores que les hice mención. El divorcio viene siendo lo que es el supuesto de hecho. El punto de conexión es que dice que las nacionalidades de ellos son distintas, el lugar donde se casaron es en Honduras, la situación geográfica de los bienes están en los tres países. Entonces, la consecuencia jurídica vendrían siendo tres leyes, lo que son la ley de Inglaterra, la ley suiza y la ley hondureña. Es aquí donde entra en conflicto y es aquí donde entra el derecho internacional privado porque no hay concordancia, no se sabe qué ley se tiene que aplicar en esta y es aquí donde entran estos puntos. Entonces, en función de cada una de estas partes de las normas pueden surgir distintos problemas que pueden darse en el derecho internacional privado al momento de aplicarlas. Entonces, para entrar más a fondo en los temas, yo cedo la palabra en este momento a la compañera Arlet que nos hable sobre lo que son los problemas relativos al supuesto de hecho. Esa es la palabra, compañera. Mi nombre es Arleta Uceda. El supuesto de hecho tiene que tener como característica que debe existir un elemento de extranjería. Tiene que haber algo dentro de sus hechos que puede involucrar a dos o más ordenamientos jurídicos. Ejemplo de ellos están la sucesión de causa de muerte, los derechos reales, las obligaciones contractuales. Los problemas relativos al supuesto de hecho se clasifican en dos. Tenemos por una parte la calificación y por otra la cuestión previa. Nos presentamos ante un
conflicto de calificación cuando los ordenamientos jurídicos estatales que están vinculados a una determinada situación privada internacional dan un significado distinto a un concepto jurídico. Entonces podemos decir que el problema de la calificación es el razonamiento que el juez lleva a cabo para saber, de acuerdo a su propia ley, cuál norma jurídica extranjera deberá aplicar al caso concreto y enseguida al juicio. Pues entonces la norma aplicable será aquella cuyos conceptos se correspondan más exactamente a hechos jurídicos relevantes. En este caso, sobre el problema de la calificación, voy a citar un ejemplo muy conocido internacionalmente sobre la viuda maltesa, para que entendamos la importancia que tiene una buena calificación. Una pareja de malteses se casa contrae matrimonio en Malta. Luego el marido se instala en Argelia, que eso queda en Francia, donde el marido adquiere bienes inmuebles y luego fallece. Falleció en Francia. Entonces ellos se casaron en Malta bajo el régimen maltés que le permitía al matrimonio ir bajo el régimen de bienes en el matrimonio. Entonces la viuda en este caso presenta en Francia la apertura de la sucesión, reclamando no solamente la mitad de los bienes gananciales que a ella le corresponden, sino que también hay una institución en ese entonces en Malta que se llamaba la cuarta del cónyuge pobre en el régimen maltés. Entonces el juez que toma este caso, ¿qué es lo que hizo? Como vemos, este caso tiene elementos de extranjería que son relevantes. El juez entonces va a la DIP y encuentra un artículo que decía que las sucesiones se regían por la ley del estado donde estaban los bienes al tiempo del fallecimiento del causante. En este caso sería en Argelia, Francia. Pero también encontró otro artículo que decía que el régimen de bienes de un matrimonio se regía por el primer domicilio matrimonial, que en este caso sería en Malta. Nos encontramos entonces con dos puntos que son de suma importancia. Por un lado tenemos una relación jurídica por resolver y dos posibles categorías que podrían ser aplicables para resolver esta relación jurídica. Para no ser tan largo el ejemplo, la Corte de Apelaciones de Argelia dio la razón a la viuda. Se calificó pues entonces según la ley aplicable al régimen de bienes del matrimonio, que sería la lex causa, y no según el derecho del juez francés, que sería la lex fori. Cuando hablamos del problema de cuestión previa, es cuando se presenta simultáneamente en un proceso dos cuestiones de derecho internacional privado, que puedan estar sometidas a distintas leyes, y cuando lo que se resuelve en una repercuta en la otra también. Entonces, cuando se presenta esto, estamos en presencia de cuestión previa. En ocasiones, la respuesta debe darse a una determinada cuestión jurídica, que sería como la cuestión principal, y depende de la respuesta que se dé a la otra cuestión jurídica, que sería la cuestión previa. Entonces, la cuestión principal es lo que yo pido en la demanda, y la previa es todo aquello que se da relacionado a la cuestión principal. Para terminar mi participación, el ejemplo que doy de cuestión previa es la validez de la adopción o de un matrimonio. Son cuestiones previas a la capacidad del hijo adoptivo o del cónyuge para heredar. Esta sería mi participación. Gracias, compañera. Pues ahora seguimos al siguiente punto. Escuchamos a la compañera Nubia para que nos hable sobre los problemas relativos al punto de conexión. Ok, bien, buenas noches. El punto de conexión puede variar y este es otro tipo de problema. Y este consiste, compañeros, en que lleva consigo cualquier elemento como ser la nacionalidad, la residencia, el lugar de situación de los bienes, el mercado afectado, el lugar donde se produce el daño, el cual puede ser el origen del destino de varios sitios. Entonces, compañeros, es aquí donde da los problemas e incluso han surgido casos de tiempos atrás de países que se han desintegrado o reestructurado y se han creado nuevos estados como ser que se aplican anteriores leyes. Por lo que el punto de conexión está en que corresponde a las partes alegar y probar el derecho que se debe y por el cual es el derecho extranjero. En el caso de afiliación,
como anteriormente se mencionaba, la ley de la residencia habitual, un ejemplo sería la ley de Rusia o la ley de Chile. En este caso, la persona reside en Rusia, puede que es hija de un chileno. Aquí es donde se dificulta, ya que el derecho internacional es muy complejo, porque existen de casos a casos y diferentes situaciones, y por lo que el juez competente de Chile es el que determinará y encontrará la solución para este caso. El resultado del derecho que va a solucionar el problema, si es el lugar de residencia, si es el de la nacionalidad, si es el del lugar de la situación de los bienes. Es decir, compañeros, que es aquello que el legislador considere relevante y por lo tanto, como este punto o este elemento puede cambiar y tienen diferente naturaleza. Pueden ser vinculados a las personas, pueden ser vinculados a un periodo de tiempo y pueden ser vinculados a un lugar, a un territorio. Bueno, en conclusión, varía dependiendo de qué tipo de situación se trata. Es muy importante también destacar que el punto de conexión se plantean los problemas fundamentales que se pueden dar aquí y vamos a concretarlo, es decir, que el punto donde está y el cual es como un segundo carácter móvil, es decir, que cambia como ser la situación de Eslovaquia con República Checa, que pasa con personas, esto que pasaba con personas que llegaban a España hace muchos años, con un pasaporte de la Unión Soviética, que ahora es Rusia, como y por el cual se han constituido de manera independiente. Bueno, compañeros, esta ha sido mi participación. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas no reglamentan directamente la situación respectiva, sino que nos remite a un ordenamiento de normas que habrá de regular o de aplicar. Un ejemplo sería la ley de domicilio o la última ley del último domicilio del causante. Esta manera de actuar del este sería un método directo y en la segunda sería extraterritorial. Sin embargo, en vez de resolver el problema, la consecuencia jurídica nos remite a qué derecho debemos dirigirnos para que éste resuelva el conflicto. Sin embargo, también las características jurídicas consisten con existen dos problemas, que es el reenvío y la remisión. En el caso del reenvío, un ejemplo claro sería de que un juez hondureño al momento de aplicar una ley de residencia española, porque esta menciona que se debe aplicar la ley del último domicilio del causante. Sin embargo, al momento de aplicar la ley de residencia española, esta a su vez menciona que se deberá aplicar la ley de domicilio del causante y esta era Honduras. Entonces, esta será la ley que se deberá aplicar. La misma norma nos indica qué lineamientos debemos utilizar o usar para resolver el conflicto. En el caso de remisión, antes de darles un ejemplo, les voy a explicar qué es la remisión. La remisión es un tipo de medio para evitar la aplicación de una norma jurídica extranjera que el propio derecho internacional privado o que el juzgador ha considerado competente. Un ejemplo sería en una sucesión de bienes. Una persona que vivió en Estados Unidos, pero que vivía actualmente en Honduras y ahí mismo murió y no tiene hijos, pero sí familiares en el grado descendiente. Estos hacen un reclamo hereditario para la sucesión de bienes en Honduras, pero a su vez resulta que también hacen un reclamo de bienes en Estados Unidos, unos parientes en el grado de colaterales en Estados Unidos. Y estos piden que sea aplicada la ley de Estados Unidos, pues claro está que esta es la ley que a ellos les convenía.
Y sin embargo, el juez de Honduras no tiene ningún problema con eso. Pero ya consultada la ley de Estados Unidos, resulta que se debe aplicar la ley de Honduras. Esta sería toda mi participación. Gracias, compañera. Pues ahora como última participación, pero no menos importante, vamos a escuchar a la compañera Alison Michel, quien nos va a dar una serie de ejemplos de casos prácticos donde se implementa todo lo que las tres anteriores compañeras nos estuvieron hablando. Buenas tardes, mi nombre es Alison Michelle Escobar y yo les voy a dar los casos prácticos. Un holandés otorga en Francia un testamento hológrafo, discutiéndose después de su muerte su validez ante el tribunal francés. Se refiere a la aplicación del artículo 992 del Código Civil holandés por un tribunal extranjero. Según el mencionado artículo, un holandés que se encuentre en el extranjero no podrá otorgar testamentos sino en la forma auténtica, con un arreglo a las normas en vigor en los países en los que el acto se realiza. Si un holandés testa en Francia en forma hológrafa, ¿puede un tribunal francés reconocer la validez de este testamento? Todo depende de la calificación en la que se le atribuye la prohibición del artículo 992 del Código holandés. Si los tribunales franceses relacionan la prohibición con la calidad del testador, se le atribuyen el carácter de una regla de incapacidad, resolverán que el testamento es nulo. Si por el contrario vinculan la prohibición con la regla referente a la forma de los actos jurídicos, el testamento será válido porque la ley francesa lo admite. La forma hológrafa. Si se contempla la holografía desde el punto de vista de la capacidad o incapacidad del testador, puede lograr, resulta aplicable al derecho holandés como derecho nacional del testador, lo cual nos conduce a su nulidad, ya que los holandeses pueden otorgar testamento hológrafo dentro o fuera de Holanda. Si la holografía de un testamento es un problema de forma, se aplica el derecho francés y el testamento es válido para Holanda. Se debe enfocar desde el punto de vista de la capacidad para Francia. A la holografía es un problema. El segundo caso es el 16 de marzo del 2016. Miguel Wong y Amy Polka, ciudadanos suizos y compañeros de trabajo en Ginebra, donde ellos residen, celebran un contrato de arrendamiento por el que Miguel, propietario de un chalet situado en la localidad de Almeriense, Mojácar, alquilaba a Amy el testamento inmueble durante los meses de mayo y junio del 2016, llegando el momento de hacer uso del bien inmueble por parte de Amy. Esta prueba del chalet se encuentra en un estado de conservación lamentable. El césped del jardín está totalmente seco. La pintura de la fachada se encuentra en parte desprendida y un desagradable olor. Al no ajustarse a la calidad de las condiciones de la casa, a las convenidas en el contrato de arrendamiento suscrito, Amy decide presentar una demanda el 14 de septiembre del 2016 contra Miguel ante los órganos jurisdiccionales españoles por el cumplimiento contractual. Miguel no comparece, persuadido por su abogado de la competencia de los tribunales españoles, dado que en las mismas fechas admitidas a trámite de los tribunales de Ginebra, una demanda de Miguel contra Amy reclamando el pago del precio pactado en el contrato. Sus datos: Miguel Wong reside en Ginebra, Suiza. Amy Polka reside en Ginebra, Suiza. Contrato de un inmueble situado en Mojácar, Almería, para los dos demandas de Amy a Miguel el 14 de septiembre del 2016 ante los órganos jurisdiccionales españoles por incumplimiento contractual. Miguel no comparece. Demanda a Amy en las mismas fechas ante los tribunales de Ginebra. Reclamado el pago del precio convenido. Demanda a Amy a Miguel en los tribunales españoles en el estado de Foro de España. Calificación de la pretensión. Nos encontramos ante una demanda contractual. El concepto contrato de arrendamiento de bienes inmuebles entre Amy y Miguel
Aquí, en la pretensión de Amy, hay un incumplimiento contractual al no ajustarse a la calidad y las condiciones convenidas en el contrato. Identificación del régimen normativo aplicable en el caso concreto. Analizamos el reglamento de Bruselas y el convenio Lugano. Esta ha sido toda nuestra participación en el video. Bueno, muchas gracias, compañera. Entonces hemos llegado a la finalización de lo que es nuestra exposición del grupo número 6.